El día de hoy, amigas y amigos, vamos a levantar una escultura que fue fabricada por Ricardo Ponzanelli. Este Juárez que vamos a levantar es una escultura de bronce, que es la más fiel físicamente hablando al presidente Juárez, Benito Pablo Juárez García. En la época de Juárez, los conservadores fueron por un príncipe extranjero. Frente a dos imperios, Juárez y su generación se enfrentaron. Ustedes saben la historia, saben lo que ocurrió. ¿Por qué Juárez es importante y recordarlo ahora en estas épocas? No solamente por lo que hicieron, por lo que nos legaron. Yo diría, amigas y amigos, por lo que están construyendo todavía su ideario. Pobre de aquel país que no recuerda a sus grandes mujeres y hombres. Pobre de aquel país que no recuerda su historia. El que no aprende de la historia está condenado a repetir sus errores. Juárez fue grande no por Juárez mismo, por la generación que lo acompañó, por el equipo que se rodeó. Jamás los liberales hemos pensado que un solo hombre pueda hacer la historia, que una sola mujer pueda hacer la historia. Los liberales sabemos perfectamente que nunca debemos de buscar a un ser humano que nos salve. Es la época, es la generación de un país la que puede hacer historia. Y aquí está el error de los contemporáneos que tienen el poder. El error es pensar que este país es de un solo ser humano, que este país es de un hombre. No podrán gobernar de una manera cabal. Tenemos que pensar en equipo. Tenemos que mentalizar que somos una sociedad y que el tiempo nos acaba. Antiguamente se pensaba que el dios Cronos era el gran devorador del ser humano. Se comía a sus hijos, los devoraba, y desde entonces el tiempo nos hace viejos, nos va devorando paulatinamente, poco a poco nos va acabando, nos va disminuyendo hasta aparecer en la nada. Entonces, también en la mitología griega aparece la idea de que un dios vence a este Cronos mitológico, y este Cronos es vencido con la fuerza y con la inteligencia. Desde entonces el hombre puede no morir. Cuando sus actos son adecuados, se convierte en inmortal en el pensamiento. Decía Goethe, un hermano nuestro, el arte de vivir es el arte de sobrevivir en la memoria y en el corazón de la gente que queremos y nos quiere. Esa es la única posibilidad de sobrevivencia. Y Juárez es inmortal por eso. Es inmortal por su generación. Es inmortal porque dividió perfectamente la idea de la iglesia y el Estado. Pero eso es poco comprendido todavía el día de hoy. ¿Por qué Juárez separa a la iglesia del Estado? ¿Por qué es como el agua y el aceite? ¿Por qué la iglesia debe ir por un camino y por qué el Estado debe ir por otro camino? La religión prepara para la muerte. El Estado, la política, prepara para la vida y para las nuevas generaciones. Cuando la religión y la política se combinan, se corrompen. La política se mete a la religión, se corrompe. La religión se mete a la política, se corrompe. Dejemos a la metempsícosis, a la transmigración de las almas, al más allá, a las religiones. Hagamos del Estado eso, la política, la cosa pública para el hoy, para las generaciones de hoy y para las generaciones de mañana. Juárez lo entendió, por eso Juárez fue grande y Juárez es grande. Separación, iglesia y Estado, presencia de Juárez. Y Juárez sigue siendo vigente porque el día de hoy hay algo que tampoco se parece y que lo mezclamos. Los negocios públicos con los negocios privados. Nada se parece menos a la política
con los negocios y las empresas privadas. Y hay mucha gente que piensa que es lo mismo y entonces se corrompe. Cuando los negocios se meten a la política, se corrompe la política y se corrompe la empresa. Entonces hay que traer a otro Juárez, a otro como Juárez, que separe definitivamente los negocios públicos, los negocios del Estado con los negocios privados. Nunca más negocios privados en la política. Y entender eso es hacer juarismo, es hacer presencia de Juárez el día de hoy. Se está debatiendo con abundante acopio de conocimientos si debemos hacer una reforma constitucional. Esta reforma constitucional habla de la revocación del mandato. Y la pregunta es sencilla. Al pueblo debemos preguntarle si el presidente se debe de mantener en el poder o no. La pregunta parece inocente. Yo diría que sí, que el pueblo siempre debe tener la posibilidad de decir si el presidente continúa o no. Pero lo que no se debe de hacer es meter cada 3 años y mezclar el tema electoral, mezclar al presidente en la boleta, porque entonces metemos a hacer campaña política a un jefe de Estado, al presidente de la República, en la política. Y eso también debemos de separar. Nada se parece menos a un presidente de la República con un candidato. El candidato busca el poder, el presidente tiene el poder. Por lo tanto, no se pueden confundir. Es lo mismo que les acabo de decir. Separemos a los candidatos de los entes de poder. El servidor público no debe hacer campaña política, porque partido es parte y la política es universal. Partido representa a parte de la sociedad. El que tiene el poder representa a todos. Entonces, no mezclemos la revocación en tiempos electorales. En la época de Juárez hubo reelección, porque Juárez andaba en su carreta negra por todo el país. Juárez trashumante. El Juárez huyendo de las tropas francesas o de los conservadores, pero defendiendo la República. Juárez tuvo que reelegirse varias veces, ciertamente. Y cuando estuvo ya aquí en la Ciudad de México, se levantó en armas en 2 ocasiones Porfirio Díaz. Ese Porfirio Díaz que luego fue presidente y que duró muchos años en el poder. ¿Saben con qué bandera se levantó en armas? Con la bandera de no reelección. Y este sinvergüenza, cuando llega al poder, se reeligió las veces que quiso, hasta que lo sacó la revolución. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué es lo que vale en un ser humano? La congruencia entre lo que se piensa y se dice, entre lo que se dice y se hace. Una palabra, un pensamiento, diría yo, que no se convierte en palabra, queda olvidado. Una palabra que no se convierte en acción es tiempo perdido. Por eso tenemos que tener congruencia. Aquel que no tiene congruencia entre lo que piensa, dice y hace, no es digno de llamarse un ser humano completo, una mujer íntegra, un hombre honesto, íntegro. Cuando Juárez muere, Juárez tenía de hacía muchos años un problema de angina de pecho. Es decir, que tenía cierto dolor en el corazón porque había falta de irrigación en el corazón y entonces empezaban a morir sus células. Llaman los médicos, se necrosaban los tejidos, morían los tejidos y dolía el corazón. Y entonces Juárez tenía desde hacía muchos años un dolor en el pecho. Se decía en esa época una angina de pecho. Y en 1872, Juárez empezó con un dolor muy agudo. Entró un sirviente de Juárez que se llamaba Camilo. Llegó corriendo Camilo a asistir a Juárez y le dice, llama al doctor Alvarado, tengo un dolor muy fuerte en el pecho. Llegó el doctor Alvarado y dijo, tráeme agua hirviendo. Y en eso llegó el doctor Alvarado, desgarró la camisa de Juárez y estando Juárez consciente empezó a verter el agua hirviendo
en el pecho moreno de Juárez. Doctor, me está quemando. Perdone si lo lastimo, señor presidente, pero es necesario. Con el calor seguramente lograron dilatar las arterias y Juárez se levantó y todavía quería recibir audiencia. El doctor se lo prohibió terminantemente. Otra vez el dolor, la angina del pecho acabó con el presidente. Juárez parecía dormido, ni una sola mueca de dolor. Ese rostro que vamos a ver es el mismo rostro de 1872. De pronto, un anciano exministro de Juárez llega a verlo. Juárez en un féretro, con una espada flamígera. Aquel anciano golpea con la espada flamígera 3 veces el ataúd. ¡Levantaos, señor presidente! ¡Levantaos, señor presidente! ¡Levantaos! ¡De pie! ¡De pie, señor presidente! Usted siempre permaneció de pie. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a levantar otra vez a Juárez en el siglo XXI. ¡De pie! ¡De pie, señor presidente!